Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a través suyo al señor ministro del Interior, que ha venido hoy a presentar la respuesta a algunas preguntas formuladas. En la mañana, presidenta, revisaba algunos diarios y decía el ministro, he venido listo. Yo quiero concentrarme en la pregunta número 15, si esto se le llama estar listo para responder. La pregunta era amplia, pero tenía que ver fundamentalmente con el bienestar que tienen los policías del país. Cualquier reforma de seguridad, de inseguridad, no puede estar al margen, señora presidenta, de los efectivos policiales. ¿Qué ha respondido hoy el ministro Basombrío a una pregunta compleja de varios renglones con dos? Ha dicho, en una página sin número, la Sanidad Policial ha solicitado la adquisición de 1.491 productos entre medicamentos y material biomédico. 1.400 productos. Y en su explicación, porque he escuchado la respuesta, presidenta, ha dicho que se está adquiriendo 700 y en 3 meses se tendrá la diferencia. Señora ministra, señora presidenta, desde este Congreso hemos hecho un trabajo de investigación en la Comisión de Salud y hemos presentado el día de hoy. He tenido la oportunidad de presidir el grupo de trabajo que evalúa la normatividad y funcionamiento de la sanidad. Las conclusiones son de drama. Esto supera cualquier ficción y yo quiero, por favor, señora presidenta, me autorice poder reproducir un par de cuadros que van a ilustrar para muestra un botón. ¿Qué pasa en la sanidad policial? ¿Qué pasa en el Ministerio del Interior? ¿Y por qué el país no va a poder cuestionar a este Congreso de la República si pide posteriormente la censura del ministro Basombrío? Los cuadros están autorizados. Gracias, presidenta. Es importante que se conozcan, señora presidenta, algunas cifras. El presupuesto del Ministerio del Interior se encuentra en un 39% de avance de ejecución presupuestal. Y para el año 2017 se ha destinado 43 millones y fracción para la sanidad policial, de los cuales, de estos 43 millones para la sanidad, ¿saben cuánto se ha ejecutado? Señora presidenta, el 17%. El presupuesto de salud para el año 2016 fueron 350 millones, presidenta. Para el año 2017, 312 millones. Menos 37 millones, menos en el 10%. ¿Por qué se le otorga menos? Porque no tiene pues capacidad de ejecución. La sanidad ha ejecutado 17%. ¿Qué quiere decir? Que los hospitales, que todas las entidades que ven con la salud del policía no necesitan equipamiento, no necesitan personal, no necesitan medicación. Es una vergüenza, presidenta, estas cifras en ejecución presupuestal. Y quiero... Tiempo adicional. Gracias. Que tiene que ver con las instituciones prestadoras del servicio de salud. Hay 77 IPRES. Estas IPRES son instituciones prestadoras de salud integrantes de la red de prestación de la Policía Nacional del Perú. 16, presidenta, no cuentan con resolución de categorización. 42, teniendo esta resolución, necesitan actualizarla. Sumemos, simple. 58. ¿Cuánto significan estas 58 de 77? 45%. ¿Y qué pasa si no tienen la categorización? Estas pueden ser cerradas temporal o definitivamente. Necesitamos un ministro sensible, que mire al policía. ¿Cómo le pedimos que arriesgue su vida si no hay la capacidad de presentarle un centro hospitalario que vele por su integridad? Veamos el cuadro de infraestructura, por favor, señora presidenta. En el cuadro de infraestructura, las cifras son sencillas. La sanidad policial posee 162 inmuebles. ¿Cuántos están en buen estado? Siguiente, por favor. Miren ustedes, ninguno. Congresista, para que pueda terminar. Voy a necesitar 3 minutos adicionales, presidenta. Coordine con el vocero, por favor. Muchas gracias, presidenta. Regulares 159. En estado de absoluta indefensión, 3. No hay un plan, presidenta, de mejoramiento de la infraestructura. Defensa Civil dice que el Ministerio del Interior no cumple con los parámetros ni las normas para el establecimiento de
la entidad policial. Y podríamos ver, siguiente cuadro, para apurarme, cómo es el tema del personal policial. ¿A alguien le falta especialistas en los hospitales de sanidad de su circunscripción territorial? Esta es la razón. Según el Plan Operativo Institucional de la Policía Nacional, indica que a diciembre del 2016 se cuenta con una brecha del 40%. Solo están funcionando con el 60% del personal, por eso no hay personal técnico, administrativo, no hay especialistas, no hay absolutamente nada, Presidenta, y al señor ministro que nos responda. Siguiente cuadro. ¿Cuál es el déficit de personal? Aquí lo tienen por profesional de salud, profesional administrativo, técnicos en salud, técnicos administrativos. Así funciona la sanidad en el país. Y quiero terminar, Presidenta, con lo siguiente. Equipamiento médico de la Policía Nacional del Perú. Tenemos, y nos ha contado cifras de que están comprando 1.400, ¿la verdad? Estas son las cifras que nos deben preocupar. La Dirección Ejecutiva de la Sanidad cuenta con 6.758 equipos médicos. El 50% tiene más de 20 años de antigüedad. La cuarta parte tiene entre 10 y 20 años. El 12% entre 5 y 10 años. El 13% tiene 5 años de antigüedad. Y si nosotros revisamos las cifras, solamente pueden funcionar los que tienen 4 años, menos a 4 años de vida útil. O sea, son hospitales cadavéricos, hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos. Así se le está tratando, Presidenta, al policía en nuestro país. Y podría pasar al siguiente cuadro, que tiene que ver con el parque automotor, donde, claro, el tema de ambulancias, automóviles, camiones, el tema asistencial y operativo de las sanidades funciona de mal en peor. Empezó el señor ministro del Interior diciendo, señora Presidenta, el tema se está moviendo. El tema no se está moviendo a ningún lado. Necesitamos políticas de Estado. Que no venga un ministro y nos diga, miren, el plan de recompensas es este. Que venga otro ministro, incentive otro. ¿Cuál es la política de Estado del presidente de la República para ver al policía, para quitar esta sensación de inseguridad que tenemos? Pido, señora Presidenta, que se nos responda cuánto se pagan en consultorías en estos extremos. ¿Por qué las IPRES no funcionan? 17%, todo se terceriza. Ahí está el negocio. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Gracias, congresista Aramayo. Tiene uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro Carlos Basombrío. Quisiera expresar algunas preguntas que son de mayor interés de nuestra ciudadanía para quienes esperan del Ministerio del Interior brinde seguridad frente a la ola de asaltos, frente a la violencia contra las mujeres, contra los campesinos y pueblos amazónicos en cuyas propiedades empresas petroleras, mineras, narcotraficantes, taladores y mineros ilegales se meten pisoteando sus derechos. Quisiera preguntar al ministro, ¿qué está haciendo para que se dé garantías a las comunidades campesinas, a los pueblos amazónicos? La Procuraduría del Ministerio del Interior, que ha denunciado a varios líderes de las protestas sociales, sea en la Amazonía, sea en el sur, en las Bambas, a cuántos empresarios que violan derechos y que no pagan sus multas ambientales precisamente porque violan derechos, la Procuraduría del Ministerio del Interior ha denunciado. Y también podría informarnos cuántos campesinos, cuántos miembros de las comunidades amazónicas han sido denunciados por la Procuraduría. La segunda pregunta, señora Presidenta, es en relación a las intervenciones a mineros ilegales. ¿A cuántos financistas, tratantes de mujeres, contrabandistas de explosivos o de sustancias químicas, comercializadores de maquinaria pesada ha capturado la policía? ¿O solamente se dedican al show y al espectáculo de ir a hacer que explosionen las maquinarias? En tercer lugar, quisiera preguntar al ministro sobre qué trabajo ha hecho la Unidad de Inteligencia Policial
para indagar sobre las empresas comercializadoras de oro ilegal que actúan internacionalmente. ¿Cuántas y qué empresas comercializadoras de oro ilegal han sido desmanteladas? ¿Cuántos de sus directivos están presos o siendo investigados? La cuarta pregunta, Presidenta, es sobre, después de muchos reclamos y de denuncias que incluso han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a cómo los contratos entre empresas mineras cuestionadas y la Policía Nacional del Perú, que han terminado poniendo en situación de sumisión a la fuerza pública a órdenes de sus pagadores, que en varios casos se hayan relacionado con conflictos socioambientales. ¿Por qué el ministro ha insistido en el tema de mantener esos contratos que resultan lesivos para garantizar y dar legitimidad a la fuerza policial que terminan finalmente a órdenes de empresas privadas? La quinta pregunta, Presidenta, es preguntarle al ministro, por su intermedio, ¿qué sanciones se han impuesto a los jefes policiales que el propio... Tiempo adicional. El propio ministro, cuando asistió a la Comisión de Defensa en el Congreso, señaló que en el conflicto de las Bambas hubo policías que de forma unilateral, cito literalmente, y de manera inconsulta de su comando, terminaron planificando un operativo con efectivos de seguridad de la empresa Las Bambas y que finalmente terminó con el asesinato del comunero Quintino Cereceda. ¿Qué sanciones se han impuesto a los jefes policiales? Y por último, Presidenta, preguntar al ministro, ¿cuál es la situación de los miembros de la red criminal Trilogía, que estuvo dedicada al tráfico de armas, de explosivos y municiones que servían para entrenar a sicarios en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú, una mafia, una banda que fue descubierta y denunciada por la Policía Nacional? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Por la bancada de Peruanos por el Cambio tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Brus, hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Presidenta, me resulta risible cómo algunos congresistas recién descubren que el Perú es un país desarrollado, que hay muchas carencias en la infraestructura, entre ellas de la sanidad y la policía, que hay edificios que no están a la altura de circunstancias, que hay vehículos que no funcionan. Sí, pues, esa es la situación actual de un Perú subdesarrollado, de un Perú que falta sacar adelante, de soluciones que no se logran en el escaso tiempo de menos de un año. Pero es bueno que muchos congresistas se enteren de la realidad nacional, eso es positivo. Pero también es importante señalar que en esta gestión se han hecho cosas realmente creativas, innovadoras. El tema, por ejemplo, de los programas de recompensa que han permitido capturar a 405 delincuentes, un programa que fue novedoso, es original y que está ayudando a luchar contra la criminalidad. En estos 10 primeros meses de gestión se han desarticulado más de 65 organizaciones criminales que se dedicaban a la extorsión, sicariato, tráfico de terrenos. Se ha reducido la victimización por delincuencia en un 20% entre agosto del 2016 y abril del 2017. Se han reducido los intentos de robos a viviendas. Se ha ampliado la cobertura y vigilancia y patrullaje en los barrios populares de Lima. Todos estos son logros indudables. ¿Qué falta por hacer? Qué duda cabe. No hay forma de solucionar un problema estructural tan grave como el de la seguridad ciudadana en 10 meses. Eso es imposible. Pero se están dando pasos en el camino correcto. Y además que por primera vez en muchos años vemos un Ministerio del Interior que usa todo su presupuesto. El año pasado la ejecución presupuestal del Ministerio del Interior fue de 99.79%. El promedio de ejecución presupuestal desde el año 2006 al 2015 del Ministerio del Interior no pasa el 50%. Hay años en que el Ministerio del Interior solo ha gastado 12.9% de su presupuesto. Y lo que es más importante, colegas, es que no solamente hay esta ejecución presupuestal de todo el presupuesto, que no lo ha habido desde el año 2006, sino que no ha habido un solo escándalo de corrupción en compras en la actual gestión.
El único compra cuestionada de los patrulleros fue hecho en el gobierno anterior. En este gobierno no ha habido un solo escándalo de corrupción y ya se ejecuta todo el presupuesto, que eso solo ya es un gran logro y sienta las bases para lo que es una buena lucha por la seguridad ciudadana. Se ha mencionado que hay temas que el ministro no ha tocado, y es verdad. El ministro no ha tocado temas como el sistema de instrucción para la policía, ni el tráfico ilícito de drogas, ni la situación de la región Ucayali. Sí, no lo ha hecho. Pero no lo ha hecho porque no hay ninguna pregunta respecto a estos temas. El ministro no puede venir aquí a decir lo que le dé la gana. El ministro tiene que venir aquí a responder las preguntas que se le han hecho. Si alguien hubiera hecho algunas preguntas sobre esto, el ministro seguramente nos hubiera contestado y seguramente en su réplica lo hará. Pero yo voy a ir adelantando nomás que en lo que se refiere a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en el periodo de agosto del 2016 a junio del 2017 se han decomisado 40.444.86 kilos de droga decomisada. En los años anteriores el decomiso estaba entre 28.000, 27, 25, que era lo que anualmente se decomisaba. Ahora se ha pasado a 40.000. Eso, sin duda, es un incremento importante en lo que se refiere a la lucha contra el tráfico de drogas. Me pide una interrupción el congresista Vicente Ceballos, presidenta, si usted lo autoriza. ¿Se autoriza? Tiene la interrupción. Presidenta, el congresista Tubino hacía alusión a los instructores de las escuelas de suboficiales de la policía. Nos quedamos cortos porque el tema es mayor. En el Perú existen en estos momentos 26 escuelas para formar suboficiales. Es decir, cada región tiene una escuela. ¿Es lo ideal? Lo segundo, ¿dónde están instaladas estas escuelas? Unas están instaladas, por ejemplo, sobre un local del adulto mayor. En Tacna, Locumba, no me dejar mentir el congresista Castro, está instalada sobre la infraestructura de un instituto superior tecnológico. Y hoy la propuesta es hacer escuelas macrorregionales, es decir, de 26 reducirlas a 6 escuelas. Pero acá viene lo más grave, es decir, el problema no solamente son los instructores, bien observado, es mayor. Miren, los jóvenes se formaban un año y automáticamente ya estaban en las calles, ejerciendo de policías, con escasamente 18 a 19 años, cuando el reglamento establecía que eran 3 años. Hoy se está trabajando en términos medios, entiendo que son 2 años. Se planteó una interrogante muy precisa, ¿no? Señor ministro, ¿cuál es su opinión sobre el tema de pensiones? Seguramente va a contestarla, pero yo voy a otro terreno. ¿Sabe el país un suboficial que egresa de la escuela de suboficiales? ¿Cuál es su remuneración? 3.000 soles, incluido bonos. O sea, creo que no está mal pagado, para empezar. Lo otro, nos hemos quedado un poco preocupados y compartimos todas las participaciones anteriores respecto al diagnóstico bastante severo de la realidad de las comisarías del país. Es cierto, pero también es cierto de que esto lo hemos encontrado y el gobierno está tratando de corregirlo. Y la mejor evidencia, presidenta, es que el Ministerio del Interior ya ha hecho un primer entendimiento con las BAC, la Asociación de Bancos del Perú, a través de la modalidad de obra por impuestos, un primer paquete de 28 millones, ¿para qué? Para construir 11 comisarías y un complejo policial en La Libertad, Piura y Huancavelica. Y hay también un segundo paquete, también en esta modalidad de obra por impuestos con ASBAC, por 200 millones, para construir 70 comisarías en Lima y Callao. Y algo más importante todavía, lo que se viene haciendo en las... Congresista Bruce, continúe en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. La Fuerza Policial, presidenta, es un grupo humano de más de 126.000 efectivos. Y en efecto, encontrar dentro de este grupo malos policías es triste, desmoralizador, pero es una realidad, es imposible impedir que esto pueda ocurrir. Y se tiene que luchar contra estos malos elementos, se tiene que inculcar una moral y unos valores éticos mucho más elevados para que la policía esté a las circunstancias. Pero es imposible que esto no ocurra y tenemos que estar todos atentos para detectar y sobre todo denunciar a esos malos elementos. Sin embargo, lo que es en la lucha contra la criminalidad organizada, el Ministerio del Interior en estos 10 meses ha hecho más de 63 operativos, que significa... Tiempo adicional. Que significa la captura de más de 700 delincuentes, más de 2.000 armas de fuego incautadas y más de 200 vehículos decomisados. Congresistas,
Un problema como el de Seguridad Ciudadana y una cartera como el Ministerio del Interior son temas muy difíciles de administrar. Hemos visto en el pasado los escándalos que han habido en el sector interior. Casi no había compra que el sector interior hiciera en la que no hubiera algún escándalo que la prensa salía a denunciar. Malos manejos en el sector policial, problemas que este sector siempre ha dado. No creo que estemos en el mejor de los mundos, estamos todavía muy lejos de serlo. Pero creemos que ahora tenemos un Ministerio del Interior que está avanzando con un plan claro, con ideas innovadoras hacia buscar lo que todos queremos, que vivir un país seguro donde nuestros hijos no corran peligro. Estamos en buen camino, no estamos en el mejor de los mundos y creemos que el sector interior que está liderando el ministro Carlos Basombrío Para que termine, congresista. va en el camino correcto que todos queremos y sin duda con el apoyo de todas las fuerzas políticas y este Congreso creemos que cuando el presidente Kuczynski deje el cargo de presidente, en materia de seguridad ciudadana dejará un mejor país del que recibió. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano, hasta por 9 minutos. Señora Presidenta, señor Ministro del Interior, los peruanos que han escuchado la exposición del señor Ministro del Interior deben estar indignados, preocupados y confundidos, porque el ministro nos ha traído muchas tablas estadísticas que no reflejan lo que está pasando en las calles ni en las casas de los peruanos, porque ahora no se roba en las calles. Los delincuentes ahora tienen la facilidad de ingresar hasta las casas y sentirse tranquilos de hurtar, de robar violentamente los enseres de esas personas. Y el ministro dice que la tasa de victimización, ministro, ha bajado, que hay más policías en las calles, que hay más patrulleros en las calles, que ha avanzado la seguridad para los ciudadanos. Sin embargo, usted nos trae una explicación que al parecer dice todo lo contrario, porque dice las cifras de denuncias han aumentado, y sin embargo usted dice que no se puede usarlas como indicador. Sí se puede usar como indicador, porque hasta el Ministerio Público dice que las denuncias por robo y hurto han aumentado en el Perú. La gente no está tranquila, ministro, de caminar por la calle. No se siente segura. Y entonces dirá, están discutiendo en el Congreso de Suiza o de algún país europeo que dice que todo está mejorando en seguridad ciudadana en el Perú, aunque usted mismo reconoce en su exposición que el problema de seguridad es mucho mayor. Entonces, ¿cómo trae cifras diciendo que las cuestiones de victimización, número de policías, la situación de la seguridad ha mejorado? Es una evidente contradicción que le pido que pueda usted aclarar. ¿Y por qué no explicar y considerar el número de denuncias? Los ciudadanos no son locos ni están trastornados para denunciar por gusto, sino que están denunciando porque han sido víctimas de los delincuentes que ahora tienen carta abierta para seguir delinquiendo, no solamente, le repito, en las calles, sino ahora en las casas. En segundo lugar, señor ministro, ¿cuál es la reducción de la percepción de inseguridad? ¿Cómo se siente el ciudadano? Usted mismo lo ha dicho, de 90.4 o 90%. Está estancada la percepción de inseguridad, no se ha avanzado casi nada. Y consecuentemente sería bueno que nos hubiera traído una explicación qué cosa más se puede hacer para superar esta situación que es preocupante a los ojos, a los oídos y ante todo los peruanos, porque están preocupados de su familia, de sus hijos, porque a veces mueren en las calles de un momento al otro. No solamente eso, señor ministro del Interior, quisiera que nos explique si esos 66 megaoperativos son
golpes nuevos a la delincuencia, de atrapar bandas de delincuentes que golpean a los ciudadanos. O gran parte de estos megas operativos son para requisitoriar, para capturar a las personas, a los delincuentes que los jueces han pedido, porque ya han sido detectados, ya hay procesos judiciales. No se trata de nuevas bandas, sino que está la policía solamente cumpliendo mandatos judiciales. Entonces, estos mega operativos pareciera que simplemente son de nombre, que cumplen mandato de los jueces, pero no son nuevos golpes a la delincuencia. La misma policía nos informa que esto simplemente es cumplimiento de resoluciones judiciales. Entonces tenemos que contar con una respuesta de parte suya para ver si esto es cierto o no es cierto, con lo cual se estaría desvirtuando pues estos operativos que aparecen en los medios de comunicación. Teléfonos, los teléfonos. El año 2006 sale una ley, señor ministro, que obliga a las empresas a registrar los teléfonos robados y hurtados a cargo de las empresas. Y se hizo esa lista negra, no se hizo, ministro. Y no es posible que nos venga a dar una explicación diciendo lo siguiente, que ha habido una lista negra a consecuencia de esta ley, la 28744 del año 2006, que ha registrado a 28 millones de celulares en la lista negra. Es decir, casi todos los teléfonos celulares de los peruanos estaban en la lista negra, porque son 32 millones de celulares que tienen los peruanos. ¿Cómo tener en la lista negra, ministro, 28 millones de celulares? Eso es inconsistente. Lo que pasa que el Estado, débil, timorato, a veces cómplice de los abusos de los grupos económicos, no le obligaron a las empresas a registrar los teléfonos celulares robados, porque ellos solamente ven el negocio y no registraban nada. Y lo que se ha hecho bajo su gestión es tomar esa responsabilidad a cargo de las operadoras y asumirlas el Estado con el costo que significa asumir una obligación de esa naturaleza. No es cierto, ministro, que la anterior legislación no contemple sanciones, no contemple responsabilidades, hable incluso que quien incumple con registrar a los teléfonos celulares robados de hace 11 años, porque la ley es del 2006, tienen que tener sanciones administrativas, penales y de cualquier otra índole. Tenía todas las normas suficientes para obligar a estas empresas a que registren los celulares robados y no permitan que los delincuentes compren indiscriminadamente celulares, los utilicen, los renuevan el servicio y las empresas no hagan absolutamente nada. ¿Qué hicieron las empresas? Simplemente un soporte técnico para que los delincuentes sigan cometiendo sus fechorías y coordinando con estos teléfonos los asaltos desde los penales. Y el Estado no hizo nada. No le lava usted la cara a los abusivos, a los que no cumplieron su trabajo, porque eso también no se condice para mejorar la seguridad ciudadana. Me apena mucho, ministro, que viendo 150 niños violados en Huánuco, 150 niños, por un miserable, en una comisaría, y usted dice que tiene personal que va a capacitar, que va a enseñar, para que va a hacer cursillos. Bueno, parece que sus capacitadoras no llegaron ahí. 150 niños violados. Y las medidas que usted está tomando simplemente son cuestiones administrativas, investigación, cuestiones penales. ¿Quién les repara la vida a esos niños, señor ministro? ¿No ha visto usted la indemnización que deben contar estos niños? ¿La reparación de estos niños? ¿El apoyo psicológico a estos niños? ¿O son cosas? Solamente son cifras. A mí me parece que esa respuesta es decir, ya el señor Tume está procesado y los niños, lo que les ha malogrado la vida, ¿quién les repara? ¿O el Estado no tiene, señores congresistas, la obligación de reparar una vida? No una, 150 niños malogrados en Huánuco. No se puede permitir eso, ministro, que se tome como una cuestión común un daño irreversible de esta naturaleza. No permitimos, señor ministro. Le voy a dar la interrupción dentro de un rato, colega.
Señor, los bancos sí tienen policía. Tienen plata, tienen policía. Con ganga, con ventaja, 100 solcitos, un policía. Dicen, porque le están dando seguro. O sea que en la policía, los policías no tienen seguro. 100 soles, señor, a un banco. Un maltrato incalificable, señor ministro, al personal policial. Los bancos tienen plata para contratar servicio privado. Los policías tienen que cuidar. Tiempo adicional de su bancada. Presidenta, tengo 3 minutos más porque eran 9. Tengo los 3 minutos bancada. distintos. A cargo de su bancada, congresista. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Entonces los bancos, ministro, tienen mejor suerte que los ciudadanos. Las cadenas de farmacia, mejor suerte que los ciudadanos. Porque piden policía y al segundo están los policías ahí. Y vayan a ver, señores congresistas, lo que piden policías de San Juan del Lurigancho, de Puno, de otros lugares. ¿Usted cree que le llega algún policía cuando han denunciado algún robo? ¿O no hemos caminado en las calles a decir, he denunciado y no ha llegado la policía? No llega la policía. Pero a los bancos sí, el poder económico. A la farmacia sí, el poder económico, ministro. Indigna, ministro. Indigna, ministro. Y todavía se hace convenios con los de AMBAN. Ellos debían más bien dotar de más policías y pagar la seguridad de los ciudadanos. Porque sacan la plata de sus locales y los asaltan 3 o 4 o 5 o 10 cuadras más adelante. Y no, el Estado les da policía al poder económico. ¡Qué vergüenza, señor ministro! Señor ministro, 35 muertos, policías muertos en su gestión. 35 muertos. ¿Por qué tanto policía muerto en menos de un año? Explíquenos. Delincuencia, ¿qué pasó? Terrorismo, ¿qué pasó? Han golpeado cerca de Huanta, de la capital de Ayacucho. Y han matado 2 policías de la policía de carreteras. El terrorismo está avanzando, porque antes estaba más adentro, ahora está avanzando. ¿Cuál es la explicación que nos da si todo está avanzando, si todo está bien, si la seguridad ciudadana y la lucha contra el terrorismo es una situación positiva? No nos explicamos. Y el ejército peruano, finalmente. Aquí varios parlamentarios y los ciudadanos pidieron que intervenga el ejército para cuidar a los peruanos porque era necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo dijeron no, porque esto no es constitucional, esto no se puede, esto no se hace así. Señor, ha habido un evento, un conflicto acá cerquita en el norte con unas azucareras. Han declarado en emergencia y han ido a cuidar las azucareras. Es decir, seguridad para los ricos y asalto y delincuencia y robo para los pobres. No se puede, señor ministro, trabajar de esa manera. El congresista Gino Costa me pidió interrupción, señora presidenta. Congresista Costa, tiene la interrupción.